Bueno, llegamos a la parte donde voy a mostrarte una comparativa de los dos mejores mandos para móviles que hay ahora mismo en el mercado. De este lado tenemos el Razer Kishi Ultra y del otro lado el SCUF Nomad. Dos mandos brutales. Primero vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo acá, y aquí tengo el mando de Esbo y aquí tengo otro mando típico para teléfonos, que es, esto era lo normal, lo que estábamos viendo hasta este momento. Este es del Backboom, es un mando que no es malo, pero yo lo sentía como muy, qué sé yo, muy chicle, muy, qué sé yo, como muy juguetoso. No sé, los que están aquí quizás me van a entender este término, que a mí en lo personal estos botones chiquitos no me gustan. Esta crucetica que parece de un niño de 7 años no me gusta, y por eso decidí traer estas dos máquinas. Aquí está el de Razer y aquí está el de Corsair, porque ustedes saben que esto está desarrollado por Corsair. Son dos mandos que se sienten robustos, se sienten agradables, y esto es una comparativa. Mira, este es el tamaño típico de botones. Vamos a empezar esta comparativa así. Este es el tamaño típico de botones de un mando profesional, un mando para Esbo, ¿verdad? Para una consola normal, con paletas y todo esto. Fíjate, mira los botones, el tamaño de acá, de esto, y el tamaño de los joystick, el tamaño de los gatillos. Ojalá y la cámara enfoque bien. Y fíjate el tamaño de los botones del Razer, que de una vez en esta comparativa voy a darle un punto al de Razer. ¿Por qué? Porque fíjate el tamaño en los botones. Son el de Razer, parece un mando normal, con tamaño normal. Fíjate los botones acá, estos botones, fíjate. Mira este tamaño de botones, y fíjate los tamaños, el tamaño de los botones en el Nomad. Mira, fíjate que son botones muy pequeños. La cruceta, fíjate la crucetica, que parece una cruceta de bebé, una cruceta de niñito, mira, mira, mira. Y aquí hay una cruceta normal, de un mando normal. Quiero destacar un punto importante, y siempre lo digo cuando hago estos videos, porque no quiero que ustedes vayan a pensar que yo soy fanático de una marca o soy fanático de la otra. Quiero ser totalmente imparcial. Ninguno de estos videos ha sido patrocinado, nadie me ha pagado. Esto yo lo estoy haciendo, y espero que ninguna de las marcas tomen esto de manera personal. Esto es solo para pasarla bien. La tecnología a mí me apasiona, y aquí yo lo que voy a hacer objetivo, y voy a dar mi punto de vista ya como usuario, y al mismo tiempo estoy compartiendo la experiencia con mi comunidad de YouTube. Es todo lo que voy a decir. Primer punto que le doy al Razer: ergonomía mucho mejor. Los botones, tamaño en los botones me encanta. Es un tamaño muy bien, tanto la cruceta como los botones normales, tanto el I, la X, el botón B, vienen con tamaño muy bien. Posición en los botones. Bueno, la posición es que en el de Razer, fíjate que es parecido a la posición que trae el de Esbo. Este es el Esbo Elite. Fíjate que los botones son el joystick aquí arriba y la cruceta aquí abajo. En el Nomax viene parecido a así, sería así, así. Es igual. El Nomad es igual, viene con el joystick arriba, la cruceta aquí abajo. Es decir, que en cuanto a la posición es muy parecido a la posición típica del mando de Esbo, que es joystick aquí, cruceta aquí, joystick al lado. En el de PlayStation vienen joystick aquí, cruceta arriba. Aquí es diferente. Así que en ese sentido me gustan los dos, porque yo estoy acostumbrado a jugar de esta manera. También estoy acostumbrado a jugar con el de Sony, y me va bien. Ok, voy a empezar ahora hablándote de las conexiones y tecnología. Primero, ambos están desarrollados para iOS. Por ejemplo, el Nomad está exclusivamente desarrollado para tú poder usarlo y exprimirle a fondo toda la tecnología en iOS. Aparte de esto, solamente se conecta vía Bluetooth.
Es decir, la conexión que tú tienes entre el teléfono y este mando es vía Bluetooth. Voy a darle un punto, y esto te lo voy a dar de manera personal porque yo creo que ya esto va a ser cuestión de gusto. Me imagino yo que va a ser cuestión de gusto. Y es que este mando viene con una autonomía de batería de hasta 15 a 16 horas y no tiene una entrada USB-C para que cuando tú estés jugando, por ejemplo, cuando tú estés jugando, tú pones el mando así, pones el cosa así, y que al mismo tiempo estoy jugando y que la batería del teléfono se vaya a cargar. En el Nomad no pasa. Fíjate que no tiene maneras. Si tú pones el teléfono, el dispositivo que estés usando, ya sea, ¿verdad? Un teléfono exclusivamente tiene que ser de Apple. Si tienes un Android, te jodiste porque no es compatible. No está certificado, al menos al día de hoy no está certificado. Y fíjate donde lo dice claramente, aquí en la caja dice claramente iPhone y Apple Arcade. Es decir, que el Nomad está desarrollado exclusivamente para esa plataforma. El Razer está desarrollado Android, iPhone, iPad. No sé si la cámara enfoca bien. Android. Así que en cuanto a compatibilidad, el Razer gana. Empezamos por ahí. Ya llevamos 2 puntos donde está ganando el Razer. Gana en botones más grandes, más ergonómicos. Botones se sienten como si fuera un mando normal de consola. Y también gana en cuanto a compatibilidad. El Razer gana en otro punto, y ese punto se lo voy a dar como que si el mando fuera mío. Que, por ejemplo, el Razer tiene esta entrada USB-C aquí, que cuando tú, por ejemplo, estás jugando, conectas un cable USB-C por este lado y al mismo tiempo vas jugando y ahí mismo la batería del teléfono se va a cargar. Se está cargando la batería y no pierdes experiencia porque tienes en todo momento, tienes la partida enfrente de ti. En el Nomad no pasa, ¿verdad? Porque mientras estás jugando, estamos jugando, se me está descargando la batería, tienes que sacarlo. Tienes que sacar el teléfono, lo sacas, lo pones así, conectas el cable aquí y mientras el teléfono está así, tú puedes seguir jugando. Es un poco incómodo porque en mi caso yo tengo esta base que yo puedo parar el teléfono así. Pero imagínate que tú estés en un tren y que tú tengas una batería portátil, una batería de esa que uno usa de manera portable y tú no quieras perder la experiencia de juego. Tú vas a tener que ponerte el teléfono en las piernas y seguir jugando así. Bueno, ya yo por eso dije que en este apartado ya eso va a ser gusto, ¿verdad? Va a ser ya gusto de otro usuario. Ventaja del Nomad, que vía Bluetooth vas a poder sincronizarlo con una MacBook Pro y con una tablet, y vía Bluetooth, no importa el tamaño de la tablet, puede ser, lógicamente tiene que ser de Apple porque está certificado para Apple, puede ser una iPad Pro de 10 pulgadas o una iPad Pro de 7 pulgadas, 8, una iPad Pro de 12 pulgadas, pues como se conecta vía Bluetooth y se sincroniza bien, pues ahí vas a poder sacarle esa ventaja de que vía Bluetooth tú vas a poder seguir usando el control de manera inalámbrica. Pero no quiere decir que con el Razer tú no puedas usar una iPad de 12 pulgadas. No quiere decir que no puedas usar una iPad de 10 pulgadas. Pues es lo mismo. La única diferencia es que el Razer tú vas a tener que conectar el cable USB-C por esta parte y vas a poder usar el mando de manera alámbrica con esa tableta. Ventaja del Nomad, que vía Bluetooth vas a poder seguir jugando. Autonomía de batería, hasta 16 horas de autonomía de batería, 15, 16 horas, si mal no recuerdo. Y aquí vas a tener el control todo el tiempo conectado y te va a dar energía hasta que se descargue el iPad. Más o menos, no sé, así lo veo yo. Los dos, eso es en caso de que tú tengas más accesorios, que tú tengas tu teléfono y que tú tengas, por ejemplo, una iPad o tengas una MacBook Pro y tú quieras seguir usando el control. Otra cosa que quiero darle, otro punto que quiero darle al Razer, y es que viene con vibración áptica. Tiene vibración.
Hay paréntesis, hay algo que debes de saber en cuanto a la vibración. No vibra en los teléfonos de iOS, de Apple, solo vibra en algunos juegos y tiene que ser obligatoriamente para la plataforma de Android. Eso está pasando al día de hoy y Razer lo dice claro en sus manuales, que solamente esa tecnología puedes apreciarla en Android. También me gusta una tecnología que tiene el de Razer, y es que hay juegos que tú puedes, la parte táctil del juego, del control, tú la puedes a través de la aplicación, porque ambos dispositivos vienen con una aplicación muy desarrollada que se sincroniza perfectamente con el mando, y a través de ahí tú le vas a poder sacar todo el potencial a este mando. ¿Qué sucede? Que en ambos casos viene una aplicación desarrollada. En el caso del Razer está desarrollada para Android, y está desarrollada para iOS, y a través de ahí tú vas a poder exprimir a fondo la tecnología. Y me gusta que tú puedes, los botones normales del mando, vas a poder, de algunos juegos, esa parte táctil que tú juegas se puede sincronizar, puedes seleccionar, personalizar los botones, y de esta manera vas a poder exprimir a fondo mucho mejor en el mando del Razer, algo que no tiene el Nomad. Y en ese sentido voy a darle un punto, que ya que en la compatibilidad en juegos que no son compatibles con él, pues no vas a tener problema, porque tú vas a poder hacer lo que sea compatible, algo que no pasa con el Nomad. Hay algunos juegos que tú no puedes ejecutarlos porque el juego sencillamente no está desarrollado para que tú uses este mando. Así que son tecnología y cosas que tú tienes que saber sobre estos dos mandos. Y en cuanto a la compatibilidad, voy a darle punto al de Razer. También quiero hablarte de los botones en sí. El Nomad, tiene dos palancas aquí en la parte de atrás, que estas palancas son personalizables. El Razer viene también, no tiene palancas, pero me gusta que el Razer viene con RGB. Esta parte de aquí se ilumina. Puedes personalizar el RGB en caso de que te guste. Puedes personalizarlo a través de la aplicación. A mí me encanta el RGB. Yo la pongo estas dos franjas en color rojo y se ve muy bien. También hay que darle un punto al de Razer, ya que este viene con entradas con 3,5 milímetros. Eso es en caso de que tú quieras usar tengas unos auriculares alámbricos, pues vas a poder conectarlo a través de aquí y vas a poder tener el audio, ¿verdad?, a través de la entrada con 3,5 milímetros. Algo que no tiene el Nomad. Me parece súper extraño que no hayan colocado la entrada con 3,5 milímetros. En cuanto a ergonomía, si tú me pones a elegir a mí entre los dos, lamentablemente el Razer destroza al Nomad en cuanto a ergonomía, porque es como que si tú tuviese estas palancas, esta parte de aquí es lo mismo en el Razer, tú sientes esa misma experiencia. Sin embargo, aquí en mi caso, que yo tengo una mano grande, fíjate, yo tengo una mano muy grande y siento que cuando estoy usando esto, no sé, es mucho más cómodo. En cuanto a ergonomía, el Razer destroza al Nomad, pero con mucho. Lo destroza por muchas razones. Lo destroza en el tamaño de los botones, los gatillos, esta parte de aquí lo destroza. También hay algo que tienes que tomar en cuenta, y es la tecnología en los botones. Fíjate que el Nomad, la cruceta se siente normal, botones normales. Siento que solo colocaron tecnología, ¿verdad?, que viene anti-drift. Solo viene con esa tecnología en los joysticks. En este también viene con una tecnología muy buena. Viene con una tecnología anti-drift. Basado en la experiencia que he tenido, no he tenido drift con ninguno. Los dos controles me han funcionado bien. Llevo poco tiempo con ambos, pero basado en la experiencia, los dos lo uso y hasta este momento ninguno me han dado problemas de drift. Pero en la tecnología en los botones, fíjate, estos botones son normales, tú lo presionas, no tiene ningún tipo de tecnología, tampoco la cruceta. Sin embargo, cuando tú coges el de Razer, fíjate que la cruceta, escucha, oye, aquí es una cruceta normal, pequeña, y aquí vienen, mira, los botones, tanto los botones normales, el X, A, B, Y, vienen con la tecnología como que si tú estuvieses presionando el clip de un mouse gamer. Mira, también la cruceta, escucha.
Se siente suave. También esto aquí, los joystick y en los gatillos principales de arriba, escucha. Y las palancas, fíjate que estos gatillos de aquí arriba, escucha. Y vienen con un recorrido, mira, brutal. También estos botones de aquí, completamente personalizables. Así que en cuanto a la tecnología, totalmente este Razer Kishi Ultra, se me olvida el nombre, siempre estoy viendo acá porque se me olvida el nombre del Razer, es Razer Kishi Ultra. Destroza totalmente a este mando de SCUF. Así que si tú estás viendo este video porque tienes una duda y quieres saber cuál de los dos te compra de manera muy personal, debo decirte que yo estoy enamorado de este mando. Diferencia en precio, este vale $100 y el de Razer vale $150. Debo decirte que vale cada centavo. Yo me voy sin pensarlo con el de Razer por muchas razones. Primera razón, tiene mejor tecnología, tiene una mejor ergonomía, es mucho más cómodo. Me gusta la tecnología en los botones, me gusta el tamaño de los botones, no me canso de decirlo. Es un mando súper agradable y a la hora de tú hacer partidas largas no te cansas. Algo que este control, después que tú llevas ya una hora y media, pues es un control que tiene que tener el tema de que tiene que estar cargando la batería del teléfono, porque ustedes saben que cuando tú estás jugando, la batería del teléfono se descarga más rápido. Y ese es un tema que tú tienes con el Nomad, que cuando te estás jugando partidas largas, tienes que pararte porque hay que recargar la batería. Aquí no, aquí tú estás jugando y simplemente metes el cable USB aquí y el teléfono sigue colocado aquí en su base y la experiencia sigue siendo muy buena. Chicos, creo que por todo lo que hemos visto en esta comparativa, tenemos un nuevo rey y el rey es este mando de Razer. Si eres nuevo en el canal, no olvides dejarme un comentario y decirme para ti cuál de estos dos vale la pena. ¿Pagarías tú $150 por este mando o te quedaría con este mando Nomad? Este es el presente tip. Suscríbete y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.